La semana pasada publicamos en redes que mi placer culposo es la pizza hawaiana, tema controversial en internet, y de hecho hemos estado preguntando a nuestros invitados si realmente se vale o no. Indiscutiblemente las pizzas con frutas se valen. Pero yo más que pensar en una pizza hawaiana con piña, pienso en una pizza que me gusta mucho, que casi siempre pido, que tiene pera, nueces, quesitos. A mí es que más allá de ser la pizza, esas combinaciones de sabores, lo picante con lo dulce, lo salado con lo ácido, todas esas combinaciones extrañas me fascinan. Me fascina explorar en la cocina y me fascina explorar en los sabores. Si la pizza lleva fruta, chiles o dulce de guayaba, nos demuestra que el mestizaje cultural enriquece las cocinas de todos los países. Federica, la invitada de hoy, tiene muchas anécdotas divertidas sobre el intercambio de sabores e ingredientes entre Italia y Colombia. Cuando piensa en su niñez, el olor y el sabor del cilantro lo inunda todo, así como el recuerdo de un vuelo desde Italia lleno de electrodomésticos, ingredientes típicos y regalos. Traían tantas cosas que el avión parecía una caravana perfumada en albahaca. Sus primeras experiencias en la cocina sucedieron de la mano de su abuela, su madre y otras mujeres italianas. Los arancini, que preparaban durante el verano, los capelletti tradicionales de Emilia-Romagna y la crostata son sabores que la han acompañado desde siempre. Federica creció en los campamentos de inmigrantes italianos. Allí desarrolló un olfato formidable. Lo que más disfruta de la cocina es enseñar. En su cuenta de Instagram, @FedericaCocina, pone a disposición de sus seguidores una gran cantidad de recetas fáciles y divertidas. Hola, soy Manuela Tascón. Les doy la bienvenida a la tercera temporada de Catando Historias. Hoy vamos a catar la historia de Federica Galiani. Estabas diciéndome ahorita una cosa que me pareció divina, que son todos estos campamentos. ¿Cómo es crecer en estos campamentos de italianos migrantes? ¿Cómo fue ese precurso? Entonces, crecer en los campamentos fue maravilloso. Yo hasta los 8 años estuve en campamentos. A los 8 años llegué a Bogotá. Entonces, digamos que conocí una ciudad, o sea, viví en una ciudad por primera vez a los 8 años. Y fue una experiencia muy interesante porque la vida es totalmente otra. Empezando, pues yo como niña por el colegio, en ese momento se aplicaba el homeschooling. Y el homeschooling no era como el de ahora, que obviamente hay toda una serie de información, hay acceso a un montón de libros. El homeschooling eran literalmente las mamás que nos enseñaban a los hijos lo básico. Eso era la verdad. Entonces, y afortunadamente, hasta los 8 años tuvimos la posibilidad de que había una ex profesora de colegio, entonces nos guiaba, pero éramos todos los hijos de todas las edades. Era un salón y nos ponían a leer y a escribir y a hacer ejercicios según las edades. Entonces, fue muy interesante porque fue crecer, digamos, con un sentido de comunidad muy fuerte, que es lo que, eso sí me enseñó el campamento, lo que era la comunidad. Y sobre todo yo creo que en los campamentos, como eran campamentos de italianos, en donde yo digo siempre, hoy en día, si alguna de las dos personas de la familia se tiene que mudar a una zona bastante remota e inhabitable, porque en esa época era bastante inhabitable del mundo, pues se va, digamos, una de las dos personas y la otra se queda digamos, en la ciudad, creciendo los hijos o la familia. Antes no, antes finalmente, y sobre todo en esa época, las mujeres seguían al marido. Y entonces crecer en estos campamentos fue también crear una comunidad y sentirme sobre todo muy italiana. Yo creo que mi italianidad se la debo a esos campamentos, curiosamente, porque literalmente se trataba de crear o recrear una pequeña Italia, porque obviamente la falta, digamos, de la tierra materna, como digamos en ese momento se podía percibir,
y pues hacía falta. Entonces, lo que hacían, digamos, estas familias de italianos en estos campamentos era tratar de reproducir un poco una vida italiana fuera de Italia. Entonces, todas, digamos, mis grandes conocimientos culinarios, curiosamente, los pude aprender fuera de Italia, que eso es lo más curioso, porque justamente se trataba de replicar lo que más se podía, ¿no? En estos campamentos. Entonces fue para mí una experiencia maravillosa y yo soy mamá de 2 hijos y a veces me duele un poco que mis hijos no hayan podido tener esa misma experiencia. Claro, ¿no? Además porque hablas del homeschooling, pero es que resulta que el homeschooling al final y la idea de estudiar va más allá de las letras o las matemáticas, ¿no? Es también la cultura y esto era lo que tenían estos espacios. Totalmente, totalmente. Y era un aprendizaje de todo. Y finalmente, curiosamente, cuando hoy en día tengo 2 amigas que aplican el homeschooling, hay diferentes tipos de homeschooling y finalmente es un aprendizaje a través de las experiencias de la vida. Y lo que pasaba un poco en esos campamentos, como el tiempo y el espacio era muy diferente a lo que podemos tener hoy en día, que todo está como un poco metido como en cajillas de Excel, yo digo, donde todo es un horario. No, Sí. efectivamente, antes el aprendizaje se hacía a través del día a día, entonces, por ejemplo, pues se ayudaba mucho en las casas, era un poco como volver al pasado, ¿no? Y por ejemplo, las mujeres en ese momento no hacían sino cocinar, cocinar, cocinar. Mi mamá vivía metida en la cocina con las otras señoras que curiosamente hoy en día son sus mejores amigas y yo las conozco ya todas ya como mujeres mayores y nos hablamos por teléfono y es increíble que he mantenido el contacto con los amigos del campamento y somos muy amigos hoy en día también. Entonces, y me acuerdo que yo pasaba horas y horas en esas cocinas ayudando, digamos, a las mujeres del campamento, que era finalmente como una comunidad. Y de ahí aprendí a hacer muchas, muchas cosas y a interesarme y sobre todo a diferenciar los olores. Yo soy una persona Claro, las obsesiva. especies, por ejemplo, a que Totalmente, huelen. y totalmente. Y yo soy una persona un poco obsesiva con los olores, en el sentido que tengo una nariz de ratatouille, me dicen pues, las personas que me conocen. Entonces, eso fue para mí un mundo muy interesante, sobre todo porque yo llegué a los 3 años a Colombia y de África, pues yo nací en Nigeria, después fuimos a Sudáfrica, siempre a un campamento, y después llegamos a Colombia, y a Colombia llegamos a San Luis, Antioquia, un campamento en San Luis, Antioquia, donde de verdad era selva. Eran Claro. básicamente estas casas prefabricadas adentro de la selva, y literalmente me acuerdo que la primera cosa que me acuerdo cuando me acuerdo de San Luis, Antioquia, es el olor de las frutas, que yo creo que es algo que la gente siempre dice cuando viene a Colombia, se acuerda de las frutas, pero es una realidad. O sea, para un Sí, europeo o una persona que no conoce, digamos, lo que puede oler, digamos, un canasto de frutas tropicales, es un olor maravilloso, sí, ¿no? El no, mango, la papaya, el banano, huele extraordinario, ¿no? claro, Entonces, y yo me acuerdo. viceversa, o sea, uno Sí, viviendo fuera extraña el olor del banano, del mango, de la papaya, o sea, que las cosas huelan. totalmente, totalmente. Entonces, eso me acuerdo que fue uno de los impactos de los recuerdos que más tengo. Y obviamente lo que tú dices, conocer otras especies. Y yo, por ejemplo, cuando me acuerdo del comino, pienso en el comino, yo pienso en San Luis, Antioquia, porque me acuerdo que el primer contacto que tuve con el comino tan fuerte fue en San Luis, Antioquia, porque obviamente en Colombia el comino se usa para muchas cosas Para y sobre todo. todo para todo. Y Sí. en esa época sobre todo se usaba mucho para adobar las carnes, también para ocultar un Mm. poco los olores. Entonces me acuerdo del olor fuerte del comino y sí, eso es como de los recuerdos que tengo. Una de las especies colombianas que más me llama la atención es el famoso comino, que también es usado en la cocina oriental muchísimo, Sí. pero acá se usa montones, ¿no? Entonces, uno El, de esos es el comino. sí, ahí tenía una pregunta para ti, es de las cocinas por fuera del campamento, ¿qué recuerdas? O sea, de las que no eran hechas para mantener ese legado italiano, sino que
tenían que ver, por alguna razón llegaban, exacto, el comino, las frutas. ¿Recuerdas algo de los otros países o qué recuerdas por fuera de...? Entonces, me acuerdo perfecto, yo era una niña bastante activa, un poco hiperactiva. Entonces, un día mi mamá, del desespero, me dijo, uy, la vamos a mandar al jardín de San Luis, el pueblo. Sí, Por lo menos 2 horas por la mañana o 3 para que, ¿no? para que le Como que quiten se calme, energía. para que le quiten la energía. Y me acuerdo una historia muy bonita porque había que llevar el pupitre, entonces pues obviamente no, me hicieron el pupitre en madera, entonces llegué con mi pupitre y me hice mejor amiga de la hija del alcalde de San Luis, que lo que más me duele es que no me acuerdo el nombre, o sea, de las cosas que, y no me acuerdo el nombre. No, Y qué obviamente pues era la triste. mejor amiga. Entonces sí, de verdad, y se lo debería preguntar a mi mamá, pero no, creo que se lo he preguntado, pero ella tampoco se acordaba. Y me acuerdo que entonces me invitaban a veces a la casa a almorzar, entonces me acuerdo de las sopas perfectamente, me acuerdo de la preparación de las sopas que tenían obviamente papa, ¿no? Esos olores como a cilantro, a cebolla larga, eso me Claro, acuerdo perfecto. El arroz blanco, que de ahí en adelante es el arroz blanco típico colombiano para acompañar todas las comidas, es uno de mis sí. platos favoritos, o sea, yo podría comer arroz blanco durante todo el día, me encanta, me fascina y algo tan sencillo pero me llena de emoción. Y sobre todo, entonces yo me acuerdo perfectamente, ¿no? El olor de la cebolla larga mezclada con el cilantro y esas sopas, esos caldos y el arroz blanco son y el jugo. Una de las cosas que más me acuerdo es el famoso jugo de lulo y de Mm. maracuyá, porque era un olor muy, muy, muy fuerte. Pero además porque Y son frutas meramente tropicales. son meramente tropicales y me acuerdo que obviamente cuando yo almorzaba me servían un vasito y era un vasito, me acuerdo perfecto, de plástico de color, Ajá. un plástico como esmerilado de color, me acuerdo perfectamente el vaso y simplemente ahí me servían el jugo y el olor era muy fuerte, el olor opacaba, digamos, todo el resto de los platos, pero delicioso. Entonces me acuerdo, digamos, eso me acuerdo perfecto, pero desafortunadamente a mí, y me encanta, ¿no? A mí me encanta todo lo que es el ajiaco, el sancocho, todo eso me fascina, pero desafortunadamente, por ejemplo, en las cocinas de los campamentos, aparte, digamos, en los comedores, porque había un comedor donde a veces todos nos reuníamos a comer, entonces, si había alguien que cocinaba, pues cocinaba cocina colombiana. Si no, siempre se mantenía mucho la tradición de cocina italiana. Y creo que fue una lástima porque perdí mucho conocimiento de cocina colombiana para ese entonces. Yo lo adquirí después, pero Claro. hubiera podido tener un mayor conocimiento y digamos que lo desperdicié un poco. ¿No? Dado, digamos, que después finalmente mi futuro iba a ser la cocina y mi camino iba a ser la cocina, pues digamos que volviéndose atrás sí se desperdiciaron 7 años. Claro, pero de todas maneras hay un tema ahí muy interesante y es cómo la diversificación también hace una cosa increíble, ¿no? O sea, pensarse en un comino con tomate, pensarse en el jugo de fruta al lado de la pasta, ¿no? Son Sí. combinaciones particulares que hacen la misma vivencia. Total, y son totalmente, totalmente, y eso era literalmente lo que era la integración y el principio de la fusión, yo creo, ¿no? Porque finalmente era comer Claro. un plato de pasta con el jugo de lulo o de mora, ¿no? El clásico jugo de mora que no podía faltar en la nevera, me acuerdo No, no falta en perfecto. la cocina, en la nevera de ningún colombiano. O sea, No, es cierto, el jugo de sí. mora creo que es un clásico y efectivamente desde ese entonces había jugo de mora, perfecto, me acuerdo perfecto. Pero además uno Y, chiquito se dejaba, quedaba uno lleno de bigote de jugo de mora y le parecía divertidísimo. A uno divertidísimo todo. y se manchaba uno, entonces lo Sí, regañaban a uno sí. porque claramente uno se manchaba, no con el jugo de lulo, no, con el jugo de mora se manchaba uno. Entonces Eso con el terminaba de uno mora regañado. era, quedaba uno vuelto miseria, manchar la ropa, quitar esa mancha era un desastre. Este debe ser el homónimo del agua de Jamaica en México, que mancha toda camisa blanca. Y de chico recuerdo perfecto acabar con bigotes rojos bien pintados por la Jamaica y me divertía mucho, pues yo bien lampiño, es el único bigote que me salió. Era un desastre, me acuerdo perfecto, era totalmente desastroso, pero bueno, y entonces sí era como un concepto de fusión, porque eran pues, sabores muy diferentes. Ahora, también es cierto que había muchas cosas
es muy curioso porque había muchos ingredientes que para preparar las recetas italianas no se conseguían. Entonces, en ese entonces, cuando se viajaba, pues se llegaba con el avión, pues en avión se podían traer más maletas, digamos que obviamente las medidas eran diferentes. Entonces yo me acuerdo que nos montábamos en esos aviones que parecíamos una chiva. ¿Una chiva? ¿No? Sí. ¿No? La chiva italiana. Esto era una cosa impresionante. Hola, me parece divertido hacer una breve nota sobre las chivas. Pequeños camiones de pasajeros un poco improvisados, sin asientos fijos y muy bien cargados, que avanzan entre brinco y brinco por zonas rurales. Se les pinta muy coloridos, en especial con azul, amarillo y rojo, los colores de Colombia, Venezuela y Ecuador. E igual, de manera análoga, me parece divertido que en México decimos que uno viaja con todas sus chivas. ¿Cómo será mi mamá, cuando nos dijeron que veníamos a Colombia, compró una maquinita de la pasta, ¿no? Marca Imperia, sí. Porque la tengo acá, porque me la traje, porque ahorita que estuve en Italia, entonces mi mamá me dijo, esa es la maquinita que yo compré justo para ir a Colombia, y dije, no, la voy a devolver a Colombia. Entonces me la traje en este viaje, pesa 3 kilos, porque la pesé para saber cuánto me podía caber. Claro, porque ahora sí le miden a uno la maleta, el peso, no, la por forma. favor, es que 3 kilos son muchos, o sea, es un sacrificio muy grande. ¿Cómo será lo importante que es la maquinita? Porque renunciar a 3 kilos en una maleta es demasiado peso. Entonces, y la devolví aquí a Colombia, y está efectivamente aquí en mi cocina, porque mi mamá decía, apenas me dijeron, dije, no, pues obviamente hay que hacer pasta, ¿no? Claramente. Y en ese momento, obviamente, pues en Italia se conseguía pasta en todo lado, pero mi mamá no sabía si se conseguía pasta o no en el supermercado, y efectivamente en ese entonces era más difícil, porque pues además el supermercado era en las tiendas del pueblo. Claro, pero además en el pueblo aún más complicada la situación. Aún más complicado, totalmente. Por eso mi mamá dice, pues Bogotá ya era otra cosa, pero pues no. Pues San Luis Antioquia era un pueblo literalmente rodeado del trópico, entonces era muy, 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 muy difícil conseguir todo. Entonces se trajo la maquinita, y lo que hacía mi mamá era hacer pasta fresca todos los días, y bueno, y todas las demás señoras también seguramente tenían su maquinita, ahora la verdad no me acuerdo muy bien, pero sí era como ver todos los días en estas mesas de las casas, hacer pasta, porque pues el italiano come pasta todos los días. Sí. Entonces, no, era literalmente cocinarle a los hombres que volvían del trabajo y por la noche comían pasta, ¿no? Entonces, eso era curioso, y era pasta fresca, a base de harina y huevo, y eso se conseguía obviamente en todo lado, la harina de trigo y el huevo. Claro, la ventaja es que también era muy fácil de reproducir en cualquier lugar, ¿no? Totalmente. Pero entonces, por ejemplo, la albahaca, algo tan obvio que hoy en día en cualquier lado que estamos conseguimos la albahaca, no era tan fácil conseguir albahaca. Entonces, claro, me acuerdo que en esos viajes uno podía llevar frutas y verduras. Entonces, me acuerdo que eran bolsas de albahaca que después ponían a secar para después hacerla, tenerla como en polvo, que obviamente no entiendo por qué no compraron directamente la que era en polvo, pero no era igual. Entonces solamente la ponían a secar no, me acuerdo perfecto, y olíamos a albahaca, o sea, todo el vuelo olía a albahaca, era impresionante. Entonces era una cosa, yo decía, no puede ser, ahorita que lo pienso, digo, es que era una locura, pero era increíble, porque eso era literalmente seguir amarrados a la tradición y seguir manteniendo esa tradición, que un poco fue lo que pasó en Argentina, cuando pues todos los italianos emigraron a Argentina, pues llevaban maletas de comida. Sí, hay que ver qué es lo que comen actualmente en Argentina en gran número, ¿no? O sea, la fugaceta, están, sí, claro, las milanesas, o sea, hay una herencia muy fuerte. Claro, es que el 25% de la población tiene descendencia italiana, claro, es un porcentaje muy, muy, muy alto. Muy Entonces, alto. Y efectivamente, pero hoy en día no ha cambiado mucho. Yo soy un poco como los emigrantes del pasado, porque en este viaje tenía derecho, por ejemplo, a 2 maletas, y una maleta fue solo de comida. O sea, hay unas galletas que me encantan, o sea, literalmente me traen un montón de cosas igual. Y hay una historia muy bonita, que hay un italiano que trabajó aquí un tiempo, y también se trajo 2 maletas, y en una de ellas
solo comida. Y en una de estas maletas, como él es de origen de la Toscana, y en Toscana es muy famosa por un aceite extra virgen que hacen, que es Sí, maravilloso, y se trajo literalmente 10 litros de aceite de oliva Dios. O sea, en la maleta. Yo decía, se le abre la maleta y obviamente tiene que botar todo, se le abre no, el aceite, pero empacó, y eso fue estoy hablando de hace 3 años, y estamos hablando de un joven de 30 años, con eso te digo todo. sí, o sea, mal que bien ya no está el campamento, pero hay cosas que se mantienen, ¿no? Literal, literal, o sea, eso de seguir agarrar, porque finalmente yo digo que la gastronomía, y pues a ti te debe pasar un poco lo mismo, ¿no? Uno cuando llega a un lugar nuevo o uno se siente lejos de casa, lo primero que hace uno es buscar lo que es de uno. Y obviamente lo primero es la comida, ¿no? La comida te hace sentir en casa, porque finalmente la comida es, es parte de la cultura, es cultura de un pueblo, ¿no? En todo sentido, de un país, entonces te representa. Entonces, lo primero que uno hace es buscar algo que te genere esa conexión. Claro, Entonces, yo he buscado no sé si... siempre en las especias, pero además tengo una historia que me hiciste recordar, se me aguó el ojo y todo. Mi abuelita fue internacionalista en Cuba y allí aprendió muchas recetas que van a migrar con mi papá y con mi tía y con mi abuela a Colombia cuando ellos se regresan. Claro, Y entre tantas, hay muchas recetas portuguesas y brasileras de los otros internacionalistas porque las mujeres se reunían y una vez los fines de semana o una vez al mes hacían una comida de lo que llamaban continental, que era de todas estas mujeres migrantes. Entonces hoy hacemos un plato de no sé en dónde, no sé qué, y lo acomodaban a lo que encontraban en Cuba en aquella época. claro. Y hacía una carne que iba como en... Es una carne que va como con un poco de curry, pero es hecha como envinada. Sí, Y cuando se sirve con un poco de arroz, o ella ponía el arroz, es posible que el arroz fuera un invento de ella, el arroz al lado, pero lo importante de esto es que uno le ponía mango encima, le ponía uvas pasas, le ponía coco, pero se los ponía fríos, secos y al lado, maní, ¿sí? Uno lo echaba al plato y así se lo comía y para mí era la fantasía terrenal. Ella siempre dijo que eso era un chutney de chutney. Y entonces cuando ella murió, a mí se me ocurrió ir a buscar la receta en internet y dígame que el chutney no es nada de eso. no. Y el año pasado en pandemia quedé encerrada en una finca y empezó mi exploración por encontrar esos sabores. Y después de mucho pedalear y de hacer sufrir a un par de portugueses, bueno, había un alemán que comía cualquier cosa que yo le sirviera y el otro era un portugués más jodido para la comida. Les tocó aguantarse porque básicamente ninguno de los dos cocinaba, entonces pues estaban a merced de lo que yo hiciera y conseguí llegar a esa carne y para mí fue... O sea, recuerdo que se me escurrían las lágrimas el día que lo logré. Esto te estoy Claro. diciendo 5 años después de muerta mi abuela, pero además 10 años de que dejó de cocinar. Sí, es cierto, pero es una historia muy, muy linda. Sí, es muy, para mí es muy emotiva todavía. Yo quería Sí. preguntarte, Federica, ¿en qué momento saltamos como de las cocinas? ¿En qué momento llega esto a volverse un tema profesional? Es una buena pregunta. Entonces, cuando terminé el colegio, tenía 18 años, quise estudiar cocina. Yo vivía en ese entonces en Italia. Mi mamá es de Imola, entonces vivíamos en Imola y quería estudiar cocina. Y mis padres no me dejaron estudiar cocina. Me dijeron que para qué iba a estudiar cocina, o sea, era italiana y todo italiano sabía cocinar. Esa era la respuesta que Ya, básicamente me ¿qué dieron. más quiere? Es como, o sea, ¿qué más tienes que aprender, no? Porque eso es típico italiano, ¿no? O sea, un poco, digamos, son bastante arrogantes, y digo que son porque yo no soy así, bastante arrogantes con el tema de su gastronomía. Y, y efectivamente no me dejaron. Mi segunda pasión siempre ha sido, pues, los libros, entonces dije, voy a estudiar entonces letras y filosofía. Y estudié efectivamente letras y filosofía, que tampoco estuvieron muy contentos con la escogencia, pero pues entre las dos dijeron, preferimos letras y filosofía, ¿no? Porque en esa época todos querían o el médico, el ingeniero, el Claro, abogado, ¿no? Era un clásico. sí. Entonces, o el economista, y pues ninguna de las anteriores me Y por ahí funcionaba. curo, y por ahí cura. Exactamente. Entonces, esas eran como las opciones en ese entonces. Entonces, yo estudié letras y filosofía, me gradué y llegué a Colombia. En ese entonces mis padres
se habían separado y mi papá volvió a Colombia. Entonces mi papá volvió a armar su vida y otra familia en Colombia. Como no conocía muy bien, digamos, esa familia, cuando me gradué dije, voy a viajar a Colombia nuevamente para conocer esta segunda familia de mi papá, ¿no? Y tener un contacto con ellos y estar más tiempo con mi papá, ya que tengo, digamos, tiempo. Entonces tenía los famosos 90 días. Y a los 90 días, entonces estuve de vacaciones y ahí conocí el padre de mis hijos. Entonces, en ese viaje, entonces yo volví a Italia, volví a Colombia, finalmente después, y de decidir dónde estar, y dije, vuelvo a vivir a Colombia. Entonces, volví a Colombia, me casé, tuve mis hijos y no trabajaba. Yo cocinaba, hacía, digamos, eventos para mis amigas, todo el día cocinaba para mi familia, me hacían encargos, todo el tiempo era como metida en la cocina también y con esas ganas como de hacer algo con la cocina, pero finalmente estaba dedicada como a mi hogar. Y un día, pues las cosas no funcionaron, me separé. Y pues me fui a vivir obviamente, me quedé sola viviendo con mis hijos, ¿no? Y me quedé en Colombia, pues para que el papá pudiera estar obviamente con mis hijos. Pero era, digamos, yo digo siempre la típica señora que estaba en la casa todo el día cuidando a los hijos y todo lo que pasaba alrededor, pues finalmente el papá de mis hijos se encargaba. Era un poco una repetición de lo que pasó, digamos, con mis papás, ¿no? Claro. Una señora siempre en la casa. Y me acuerdo perfectamente que cuando estaba viviendo sola con mis hijos, hubo un día en que me llega el recibo del gas. Y lástima que no lo haya conservado. Llega este recibo del gas y que había que pagar. Claro, y no sabías dónde pagarlo. ¿Cómo y dónde se paga el recibo del gas? Pero literal, me sentí tan inútil. Fue un momento, me acuerdo, y yo... Porque claro, en mi casa los recibos llegaban, simplemente se quedaban cuando estaba casada en una coquita, digamos, a la entrada y se apoyaban ahí y después obviamente Tomás se los llevaba y en la oficina los pagaban, ¿no? Entonces yo de qué me tenía que preocupar. De que estuvieran en la coquita, ya está. Yo no tenía ni idea de cuánto llegaba el gas, con eso te digo todo, ¿no? Entonces me llega este recibo y yo, o sea, no puedo ser tan inútil, o sea, esta no soy yo. Entonces yo tengo que hacer algo y finalmente necesito hacer algo diferente y dije, voy a estudiar cocina, me voy a escribir a estudiar cocina porque quiero que lo que me gusta hacer, lo que me apasione, se vuelva mi profesión. Y de ahí, literalmente, gracias a ese recibo del gas, quise estudiar cocina y volverme, digamos, una profesional en esto, o sea, hacer de la cocina una profesión. No, bueno, Entonces, pero debería estar el título y el recibo enmarcados al lado. Sí, es cierto, porque ese recibo fue revelador y es una historia real y me acuerdo perfecto y lástima que no lo haya conservado, la verdad me da mucha lástima como el nombre de la niña de San Luis. Esas son esas dos cosas de la vida donde me arrepiento no haber como dejado una anotación por lo menos para acordarme. Claro. Pero y ahí fue, y estudié cocina y pues ya obviamente con mis hijos, ya era mamá. Y la verdad, pues habiendo estudiado letras y filosofía y teniendo un poco esa vocación de querer como enseñar, lo que siempre quise hacer fue enseñar a cocinar. Por ejemplo, las personas me preguntan un restaurante. No, yo nunca quise ir a un restaurante, nunca tuve el interés de trabajar en un restaurante, nunca tuve como esa ansiedad de tener un restaurante. Lo que yo se puede enseñar a cocinar. Claro, pero ahí pones una cosa sobre la mesa muy interesante y es como tenemos de sesgado que la persona que se instruye y digamos que se gradúa y que va y se capacita para ser cocinero, chef o sí, obligatoriamente tiene que tener la mira en un restaurante, ¿sí? Y mucho más propio. Pero es como decir que todo médico tiene que ser médico, no sé, médico internista, pero no, es que hay 10.000 categorías, ¿no? O sea, hay 10.000 maneras de afrontar las cosas y eso lo tenemos mucho como consumidores de restaurante y es que creemos que que ese es el sueño de todos los chefs. Totalmente, y eso es un mito que yo creo que hay un poco que desmitificar. Que desmitificar porque efectivamente pues las opciones son muchas y las exigencias de cada persona son diferentes, ¿no? Y las expectativas y sobre todo los proyectos. Por ejemplo, obviamente cuando yo estudié cocina, el público era un público joven, ¿no? Pues
digamos que personas ya, digamos, mayores, si podemos decirlo así, versus los jóvenes de 18 años, éramos 5 o 6 y efectivamente pues todas, digamos, mamás ya con familias. Y obviamente los jóvenes querían trabajar en un restaurante para poder tener la experiencia, pero curiosamente ninguno o casi ninguno quería como objetivo final tener un restaurante. Entonces, uno de ellos se especializó, por ejemplo, en organización de bodas y hoy en día es un ser exitosísimo, ¿no? En la poder organizar bodas y hacer menús para matrimonios y es muy exitoso y vive, de hecho, en Nueva York. Otro, en cambio, su sueño era trabajar como organizador de eventos gastronómicos en cruceros y lo logró. Y efectivamente hoy en día viaja por el mundo y es organizador. No está en la cocina, sino organiza los menús de los eventos en los cruceros. O sea, hay varias cosas. Otros se dedicaron a catering, o sea, pocos trabajaron y abrieron un restaurante. Entonces sí es algo que hay que desmitificar porque las opciones son infinitas. Sí, yo ¿no? conozco, oye, hablé alguna vez con un personaje que se había dedicado a generar contenido editorial y contenido académico de cocina. O sea, Total. Él es cocinero, él tiene su título, todo, pero decía, lo mío era todo el tema de cómo preservar esto que los demás estaban haciendo y se enfocó en el área editorial. Totalmente, y hay críticas gastronómicas, y hay gente que después se especializó en historia de la gastronomía, y, o sea, digamos que es un mundo muy, muy, muy amplio, ¿no? Hoy en día, además, bueno, después de la pandemia, la cocina ha tenido un auge muy, muy, muy fuerte, porque pues todos entendimos que algo tenemos que saber cocinar, porque si no, no sobrevivimos, y entonces, porque es una necesidad primaria la de comer. Claro, entonces, y hubo toda suerte de errores, de desastres, en pandemia, sí, todos tuvimos alguna cosa que dijimos, ups. Exactamente. Hay que saber cocinar algo, o por lo menos tener una ABC de la cocina un poco clara, pues para poder sobrevivir, porque efectivamente fue, creo que lo que más, de las cosas que más causó inconvenientes o desesperos o inconformidades, fue efectivamente el hecho de que muchos no sabían cómo cocinar o qué cocinar, ¿no? Entonces, y lo sé porque yo a raíz en la pandemia, pues me llamaban constantemente mis amigas preguntándome recetas, tips, mis estudiantes, porque en ese entonces dictaba clases a los estudiantes del CESA de cocina, me escribían los papás. Entonces de ahí abrí mi página de Instagram, Federica Cocina, porque dije, pues voy a empezar a lanzar recetas y recetas y recetas para que las personas aprendan a hacer cosas fáciles, ¿no? Sí, yo tengo que admitir que en estos días, chismeando Federica Cocina, di con una torta de Nutella que yo babiaba aquí. Yo no como azúcar, además me la tienen bastante reducida por migraña y no sé cuántas, pero yo la veía y babiaba. Se veía buenísimo. La torta de Nutella la hice este fin de semana. Yo soy adicta a la Nutella, soy adicta. O sea, yo me como un vasito de Nutella, el de vidrio, semanal. O sea, esto debería ser ilegal, este comentario, pero es mi realidad. Tengo la alacena llena de vasitos de Nutella porque además no los boto, o sea, los tengo ahí. Entonces tengo, creo que, no sé, 20 debo tener, porque muchos ya los he regalado, pero pues los tengo ahí. Ese es el placer culposo. Totalmente, totalmente, y me la como con a cucharadas me la como. O sea, literalmente esto, a veces por la tarde estoy en el computador trabajando, entonces obviamente ya me da antojo porque ya obviamente soy dependiente, Nutella dependiente, entonces cojo el tarrito y con una cuchara me siento, me como 2 cucharadas, me pasa, eso es diario. Ay, qué maravilla. Hola, hola, soy Sara. Y quiero contarles que Federica nos compartió su receta tradicional de crostata de frutos rojos. Para aquellos que no lo saben, la crostata es un postre tradicional y típico en Italia. Además, Federica lo recuerda como la primera vez que estuvo frente a un fogón. Su mamá solía prepararlo durante el verano y lo hacía con mermelada de durazno y albaricoque. Federica, al igual que su abuela, prefiere hacerla de frutos rojos porque es su mermelada favorita. A mí me encanta la crostata, la he hecho un par de veces y lo que más me gusta es que la casa queda oliendo a fruta durante varios días. Recuerden que pueden encontrar esta y otras recetas en nuestra página web www.catandohistorias.com. También los invito a seguir a Federica en Instagram, la encuentran como @FedericaCocina, en la que ella pone un montón de recetas súper fáciles de hacer para todos.
Y volviendo, digamos, a lo de la cocina, siempre quise enseñar, siempre quise dar clases de cocina y hacerle entender a las personas que la cocina es fácil. Sí. Y de ahí empezó, digamos, me gradué y empecé a trabajar y a dictar clases de cocina en un lugar que se llamaba Tao Cocina Estudio, que era un lugar extraordinario, porque la verdad ahí tuve contacto con grandes promesas de la gastronomía, grandes chefs hoy en día pues conocidísimos, y ahí empecé a dar clases y de ahí pues llegó el CESA, después di clases para niños y me dediqué a eso, me dediqué literalmente a dar clases de cocina y es lo que sigo haciendo, dar clases de cocina y enseñarle a las personas a cocinar y porque es lo que más me gusta y lo que más me apasiona. Yo no me veo en un restaurante porque además dictar clases de cocina, la ventaja cuál es, que tú puedes cambiar la receta. Todo el tiempo puedes cambiar la receta, todo el tiempo puedes pensar en algo diferente, nunca preparas lo mismo. Yo no me veo en un restaurante preparando siempre lo mismo, Claro. porque también el restaurante tiene esa limitante, que obviamente hay un menú y hay un menú que cambia, pero cambia, digamos, muy poco. Sí. Entonces mi gran pasión es esa, literalmente poder hacer cosas nuevas y poder variar y eso también me apasiona. Y sobre todo, yo como persona, cuando las personas me dicen, pero no te cansas todo el día de hablar, estar parada, moviéndote, pues esa soy yo. Yo no soy una persona para estar en un escritorio 8 horas, no. Yo necesito moverme porque pues soy bastante hiperactiva, necesito tener que hablar, necesito el ruido, porque soy yo. Entonces es perfecto para mí, ¿no? Es el trabajo Sí. perfecto para mí porque me hace feliz y porque me siento cómoda y porque no me cansa. Qué lindo. Voy a hacerte una serie de preguntas rápidas como para cerrar el capítulo, ¿te parece? Claro que sí, claro que sí. ¿A quién te gustaría hacerle una cena? Cualquier persona, la conozcas o no, no la conozcas. O sea, esto es, vamos a abrir todas las expectativas, pues. ¿Y qué le prepararías? Uy, es una pregunta difícil. Una pregunta difícil, difícil. ¿A quién me gustaría hacerle una cena? Está muy, muy complicada. No sé a quién le prepararía una cena. Bueno, hay muchas personas a las que les prepararía una cena, pero alguien así en especial, en especial. Ah, no, ¿sabes a quién me encantaría cocinarle una comida? Dime. Obviamente se me acaba de llegar a la mente, pero me encanta él porque yo creo que él es bastante activo como yo, bastante hiperactivo como yo. Sí, de hecho creo que es famosamente hiperactivo. Me encantaría prepararle una cena, te voy a decir, a Jamie Oliver. Yo le sería feliz preparándole una cena a Jamie Oliver porque sería muy divertido preparar una cena Sí. a él. Y segundo, ¿qué le prepararía? Creo que le prepararía algo colombiano, la verdad. Si Sí, me yo dices, creo que ¿no? sería un descreste para él, ¿no? Exactamente, creo que le prepararía algo colombiano, una cocina, le prepararía algo muy, muy, muy colombiano, creo que le prepararía, bueno, primero que todo arepas de huevo, porque sí, creo que no hay persona que no quede fascinado con unas mini arepas de huevo. Sí, ese es un enamorador seguro. Exactamente, y sí, creo que le prepararía un postre de lulo, de maracuyá, y de plato fuerte, tal vez un lomo al trapo le prepararía, que es un clásico, clásico de la gastronomía, pues colombiana, sobre todo pues bogotana. Bogotana, sí. Bogotana, 100%, sí, creo que le cocina, porque me encantaría porque, ¿y sabes por qué? Porque creo que al final él me diría que le agregaría a este tipo de platos, porque es Claro. que totalmente, él tiene una facilidad para cocinar, tiene un encanto, a mí me encanta, la verdad, y lo sigo mucho y miro mucho sus recetas y me encanta la forma en que tiene de hacer las cosas. Entonces sí me gustaría prepararle a él una comida, le prepararía una comida colombiana. O sea, una italiana, le prepararía un inglés, una comida colombiana, sería fantástico. Maravilloso, la mezcla ante todo, Sí, el exactamente. sincretismo. Bueno, Total. aquí tengo una pregunta y es, ¿cuál fue la última comida o mecato o italiano que hiciste y que comiste? La última comida italiana que hice, bueno, ahorita la verdad yo cocino italiano casi todos los días.
pero por ejemplo, fue la última fue antes de ayer, por la noche. Yo cocino mucho por la noche con mis hijos, con mis 2 hijos, porque es el momento en que estamos reunidos, digamos, los 3 después de todo un día. Claro. Y preparé una pasta al pesto, e hice un pesto, me gusta hacerlo en el mortero, ¿no? Con albahaca, con piñones, ¿no? Sí. Con los piñones traídos de Italia, con el parmesano también que me traje de Italia, como los inmigrantes del pasado, tal cual. Sí. Y esa fue la última que preparé, y adicionalmente al lado acompañé, digamos, esta pasta al pesto con prosciutto, con un salami también típico, con parmesano, con un pan focaccia que compré aquí en Bogotá. O sea, fue una cena bastante italiana. Entonces, digamos que esa fue como la última que preparé, porque es parte, digamos, de lo que hago todos los días por la noche en mi casa. ¿Y la pasta salió de nuestra amiga de 3 kilos? No, eso sí, hasta ahí no llegué, hasta ahí no llegué, hasta ahí sí la pasta es italiana, una marca italiana, ¿no? La pasta era Barilla comprada en Carulla, pero sí, eso es, de ahí salió la pasta. Pero la última, o sea, pero si hablemos ya, digamos, de un tema ya de hacer, digamos, una comida más italiana al 100%, fue efectivamente hace ya 2 semanas estando en Italia, que ahí sí hice pasta fresca y preparé pasta rellena con una amiga. Hicimos unos tortellini rellenos de ricota y espinaca, y los preparamos con una salsa de mantequilla y salvia, que es un clásico, digamos, de la zona de Emilia-Romagna. Y esa fue, digamos, como la receta más italiana que últimamente he preparado, aparte la de la comida con mis hijos. Qué rico además que mantengan la tradición. Sí. Si tú fueras una fruta, ¿qué fruta serías? ¿Qué fruta sería? Una cereza. Una cereza. Sí, creo que sería una cereza. Y hace un tiempo te hubiera contestado melón o durazno, pero últimamente me apasionan las cerezas. Las cerezas frescas son deliciosas. Son maravillosas, son deliciosas, entonces sí, sería una cereza. ¿Cuál es tu mecato favorito? Mi mecato favorito son las papitas Margarita sabor natural. Muy bien, es un clásico. Me encantan, las tengo, y les voy a decir, les tengo el upgrade de estas papitas. Hay una salsa picante que se llama salsa Valentina. Sí, claro, es muy conocida en este hogar. Exactamente, entonces aquí tampoco nunca hace falta. Entonces, ¿yo qué hago con la salsa Valentina? Porque eso se lo aprendí a mis hijos. Abro el paquete de papitas naturales Margarita, le pongo un poquito de salsa, sacudo el paquete y después me como las papitas. O sea, eso es mi mejor mecato. Eso es delicioso. Mis mecatos. Es delicioso. Sí. Bueno, ¿qué ingrediente no puede faltar en tu cocina? ¿Qué ingrediente no puede? El aceite extra virgen de oliva. Ese no puede faltar. O sea, yo consumo aceite extra virgen en cantidades industriales. No puede faltar. Muy bien. Pues nada, Federica, muchas gracias. Es un placer tenerte aquí en Catando Historias. Te mando un abrazo grande. Cuando quieras pasar por Múnich, aquí tienes casa. Tu bienvenida. Ay, no, ustedes también, por favor, cuando vengas a Bogotá, tenemos que vernos. Totalmente, bueno. Sí. Hola, soy Sara Bautista y junto a Manuela, Salvador y Juana hacemos posible Catando Historias. Puedes encontrar las recetas de nuestros invitados en la página web www.catandohistorias.com. Si quieres compartir con nosotros algunos tips de cocina, recetas o recuerdos que llegaron a ti escuchando este episodio, puedes escribirnos en nuestras redes sociales @catandohistorias.podcast en Facebook y en Instagram. Si te gustó el capítulo, compártelo, recomiéndanos y síguenos escuchando. Las ilustraciones de Catando Historias están hechas por Juana Nieto. Pueden encontrarlas en Behance como Juana Nieto y en Instagram como _alpiso, Mielina_alpiso. Catando Historias es grabado en de la S a la T.